Good morning. I'm Father Mark Wagner from Presentation Church, and I'm going to be doing this Bible study now in Spanish this morning. Soy el Padre Marcos de la parroquia desde la presentación de la Virgen María aquí en Stockton, y vamos a quiero cumplir con mi cita. Tuvimos que cancelar este estudio de Biblia que programamos para esta mañana como un pequeño retiro para Cuaresma. Era un retiro dedicado al estudio del Evangelio de San Mateo. San Mateo, el primero de los 4 evangelios, las 4 versiones de la vida de Jesús. San Mateo es el evangelio que estamos estudiando en este año. Todo el año, cada domingo estamos escuchando a San Mateo. Y hace unos meses tuvimos un estudio de Biblia sobre los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo. Aprendimos algo de su nacimiento y también de los bienaventuranzas, esas cosas tan bonitas que Jesús dijo en el sermón en el monte, que es el capítulo 5 al capítulo 7, todo un sermón grande que Jesús hizo en el monte, que era como el primero de sus grandes discursos que hizo en el Evangelio de San Mateo. Entonces voy a hacer una pequeña revisión de lo que aprendimos ya del Evangelio de San Mateo, y después voy a hacer lo que prometimos, que era estudiar lo que es capítulo 8 hasta capítulo como 25, toda la vida pública de Jesús, preparándonos para la Semana Santa. Y durante la Semana Santa vamos a tener, y voy a tratar de también hacer como live stream, como por Facebook. Quiero también durante la Semana Santa ofrecer algunas reflexiones también sobre el Evangelio de San Mateo. Entonces, para empezar, ¿qué podemos decir de este Evangelio de San Mateo? San Mateo es el primero de los 5 evangelios. Es el más largo de los 4 evangelios. Es el más grande y algunos dicen que es como que el libro más significativo de la historia del mundo, porque la Biblia es el libro más popular de la historia del mundo. Más copias, más traducciones de este libro. Es el libro más importante del mundo. Pero es una colección de libros. Y el Evangelio de San Mateo, se puede decir, es el libro que más ha sido citado, más referencias en los escritos de los santos y de los que hablan de la Biblia. Muchas veces como usan San Mateo, porque San Mateo es un evangelio muy completo, muy fácil de entender, accesible. Entonces, el Evangelio de San Mateo es muy clave, muy importante. Entonces, y también sabemos que es escrito y inspirado por uno de los apóstoles. Entonces, San Mateo era uno de los 12 amigos más cercanos a Jesús. Entonces, San Mateo es una persona que conocía de veras a Jesús de cerca, y también que era una persona que vio. Entonces San Mateo era uno de los 12 amigos más cercanos a Jesús. Entonces San Mateo es una persona que conocía de veras a Jesús de cerca, y también que era una persona que pudo hablar, por ejemplo, con los romanos en latín, pudo hablar griego. Griego es el idioma hablado también por todos los países del Imperio Romano. En ese tiempo griego era como el idioma internacional. Y hablaba obviamente también aramaico y hebreo. Entonces, él era una buena persona. No era como los pescadores, ¿no? Algunos de los apóstoles eran pescadores. Entonces pescadores quizás no saben leer, a veces no saben escribir,
Pero San Mateo era un cobrador de impuestos, entonces alguien capaz de escribir sobre la vida de Jesús. ¿Y qué escribió? Bien, San Mateo se dice que es el más judío de los evangelistas. Y el Evangelio de San Mateo es un evangelio escrito para judíos. Es decir, que San Mateo era judío y conocía bien los escritos del Antiguo Testamento. Entonces él estaba una persona que quería hablar con los judíos, los israelitas que estaban sobre todo alrededor de la laguna de Galilea, este mar de Tiberíades, que era un lugar donde muchos israelitas estaban ahí y todos conocían el Antiguo Testamento con sus profecías. Todo el Antiguo Testamento de los hebreos habla de la gran promesa de que Dios eventualmente va a restaurar el reino. Va a enviar un rey y que el reinado de David, el gran rey de 1000 años atrás, 1000 años antes del tiempo de Jesús, había este gran rey David y que Dios prometió a él que su reinado durará para siempre. Y también que uno de sus hijos, uno de sus descendientes, como de su semilla, ¿no? de sus entrañas, ¿no? que David iba a ser como padre. Un hijo de David iba a ser el gran rey. Bien, él tuvo un hijo que se llamaba Salomón y era también gran rey muy sabio que construyó el templo. Y luego otros reyes, hijos de Salomón y hijos de los hijos del rey David, eventualmente eran reyes no tan ejemplares y a veces como pecadores. Y eventualmente se dividió en dos el reinado y durante 1000 años como se acabó un poco este reinado y los israelitas, los judíos siempre esperaban que Dios restaurara el reinado de Dios. Y este humilde cobrador de impuestos, San Mateo, conociendo a Jesús, él quiso como inspirar a los judíos alrededor de este mar de Galilea, que a veces era como considerado como un lugar de tinieblas, de oscuridad, de paganismo, era como mezclado con personas no judíos, y muchos como estaban como sin esperanza. Y San Mateo, conociendo a Jesús, viendo que Jesús, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, que este Jesús era rey, era el Cristo, en él había la restauración del reinado de Dios. Entonces, porque sabemos que David reinó sobre los 12 tribus de Israel, y Jesús es como el hijo de David, este descendiente de David, escogió 12 apóstoles, y todos vieron que era el número del reinado, como restaurar otra vez los 12 familias, la familia de Dios, que es los israelitas. Y entonces San Mateo quería explicar que Jesús, aunque murió en la cruz, aunque él parecía como como que falló, que su reinado no se estableció de manera visible en el mundo, porque él murió, fue sepultado, luego resucitó y algunos lo vieron resucitado y se fue su ascensión en el cielo, pero no todos lo vieron. Entonces algunos no estaban convencidos todavía, y muchos judíos, los líderes religiosos en Jerusalén, por ejemplo, ellos no aceptaron, no reconocieron a Jesús como este rey, este cumplimiento de las promesas. Pero el Evangelio de San Mateo, el chiste, la meta de este escrito de San Mateo era para convencer
a este pueblo, los israelitas, que Jesús era el rey. Y vino para establecer el reinado de Dios. Entonces, vemos que en el Evangelio de San Mateo habla mucho de este reinado de Dios. El reino del cielo, se dice. Para no mencionar tanto el nombre de Dios, los israelitas hablaron del reinado el reino de los cielos, dijo. Muchas veces habla de reino de los cielos, pero es la misma cosa. Reino de Dios, reino de los cielos, es un reino que Jesús vino para establecer un reino. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, eso se ve muy claramente también por la estructuración. La estructura del Evangelio es organizado de tal manera que todos entendieron todo esto como muy fácilmente. Por ejemplo, tiene 5 grandes sermones, tiene 5 secciones, como un gran sermón, por ejemplo, el sermón de los bienaventuranzas. Luego hay una sección de milagros. Y luego otro sermón, otros milagros. Otro sermón, otros milagros. Otro sermón, otros milagros. Otro sermón, otros milagros. 5 veces. Hay 5 grandes sermones. Y esto es muy significativo porque San Mateo lo organizó de esta manera para que los judíos se les entre en la cabeza, que entendieron, que les entra en el coco, que Jesús es como un nuevo Moisés. Jesús está enseñando una cosa que es igual como Moisés, porque Moisés escribió, la tradición que Moisés escribió 5 libros, el Pentateuco, el Torah, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia son los que fueron escritos por Moisés. Entonces, cuando Jesús llega y hace como 5 grandes sermones, entonces San Mateo ve en esto y quiere dar a saber a todos que este Jesús es el que viene para ser de veras profeta y líder como Moisés, líder de su pueblo. Y también se puede decir que el reinado, que el Evangelio de San Mateo está dividido en varias secciones, y también el Sermón en el Monte está organizado de una manera muy bonita para enfatizar el reinado de Dios. Por ejemplo, empieza con las bienaventuranzas que son bendiciones del reinado de Dios. Y luego sigue una sección que habla de la ley, las leyes. El capítulo 5, la segunda mitad, habla de cumplir las leyes antiguas de Moisés. Y luego habla en el capítulo 6 de la piedad del reino de Dios. Como el reinado de Dios tiene una cierta manera de orar y actuar y hacer penitencias. Entonces, los ciudadanos del reinado de Dios, ¿cómo deben vivir? Deben ayunar, deben dar limosna, deben rezar el Padre Nuestro, ¿no? Esas cosas que están ahí. Y el Padre Nuestro también habla del reino, que venga tu reino. Entonces todo tiene que ver con el reino. Entonces la manera de vivir de los ciudadanos del nuevo reino de Dios. Y también hay una sección, el capítulo 7, en el Sermón en el Monte, que habla de muchas referencias a peregrinaje, que la vida es un camino, un peregrinar, y estamos en peregrinación. Los judíos 3 veces o 4 veces al año, cada hombre judío tenía que ir en peregrinaje a Jerusalén. Entonces, para los judíos su religión era peregrinar al templo.
caminar muchas veces a Jerusalén para visitar el templo y hacer sacrificios. Esto era la vida de los judíos. Y hay muchas referencias en el capítulo 7 a lo que era peregrinar, como buscar, tocar, entrar en las puertas de Jerusalén, acercarse al altar, dar su regalo al altar. Todo esto son referencias a las cosas que están que hacen parte de un peregrinaje. Entonces, Jerusalén era la ciudad del gran rey, era la ciudad del templo, era la ciudad del reinado de Dios, Jerusalén, capital de Israel. Y San Mateo, pero quiere decir que Jesús viene como nuevo hijo de David, como nuevo Salomón. Salomón construyó el templo y Jesús pero viene para construir otro templo, otro reinado. Ahora no es un reinado como nomás en el territorio de Israel con los tribus, las familias de los israelitas. Ahora es una familia internacional. Los apóstoles fueron a todos los países para establecer lo que es la iglesia. La iglesia es el comienzo, la semilla del reinado de Dios, del reino de Dios. Y el nuevo templo, ¿qué es? Jesús dice, mi cuerpo es el templo. Destruye este tiempo y en 3 días yo lo levantaré. Entonces el cuerpo de Jesús es el nuevo templo, es el nuevo lugar de la presencia divina en el mundo. Un templo es un lugar para que Dios habite ahí. Entonces Jesús es un lugar donde Dios va a vivir entre su pueblo. El templo era un lugar, un fuente de luz y de agua, según la mentalidad de los judíos en sus fiestas de los tabernáculos, por ejemplo. Jerusalén era como una luz para el mundo, pero Jesús dice, este es el templo. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero también dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros que somos partes del cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el nuevo templo. Somos moradas, lugares donde Dios tiene que vivir para que Dios esté presente en nuestro mundo. Entonces nosotros somos la luz del mundo. Nosotros podemos ser también como el templo, fuente de agua viva para dar vida al mundo. Los sacramentos como ríos, como diluvios que salen del templo. Los sacramentos son la manera de extender el reino de Dios en el mundo. Entonces es una pequeña resumen de lo que ya aprendimos. Ahora quiero continuar con el estudio del Evangelio de San Mateo, empezando con el capítulo 8. Ya estudiamos el Sermón en el Monte, capítulos 5 a 7. Ahora podemos empezar a estudiar el capítulo 8, pero lo voy a hacer no en vivo. Voy a grabar y voy a poner imágenes de cierta manera. Entonces, ojalá que ustedes sigan cada día mirando en el Facebook de la parroquia de la presentación aquí o el canal de YouTube que tenemos montado. Y esperan que yo voy a poner otros como partes, otras clases de este estudio de Biblia que vamos a hacer ahora del Evangelio de San Mateo para prepararnos para la Semana Santa. Que Dios les bendiga y espero que en este día sábado, día dedicado a la Virgen María, ella que dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios en el mundo, que ella también sea nuestra madre, la madre de todos nosotros que somos partes del cuerpo de Cristo. Ella es nuestra madre también. Entonces vamos a rezar a ella un Ave María, dedicándonos a ella y pidiendo que ella nos bendiga
y sobre todo bendiga a los que sufren más en esta terrible situación de la pandemia, de la coronavirus. Vamos a rezar para que ella intercede por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. El Señor esté con ustedes. Que Dios todos bendiga en sus casas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a seguir en unión de oración y también en comunicación por medio del Internet. Quiero recordarles que todavía estoy cada día a las 5 de la tarde, estoy aquí afuera en el parqueadero delante de la iglesia para los que quieren confesarse. Obviamente no es necesario confesarse si no van a poder de todos modos comulgar, pero si alguien tiene deseo de confesar, puede venir a las 5 de la tarde cada día. Voy a estar ahí, pero es mejor llamar por teléfono a la oficina para citar, poner una cita para que yo sepa que no haya una gran muchedumbre, que no vengan todos al mismo tiempo, porque esto sería una dificultad. Pero mejor también pueden hacer acto de contrición en su casa y con una firme resolución pueden pedir perdón por los pecados, especialmente los pecados veniales en su casa en este tiempo. Que Dios les bendiga y voy a seguir rezando por todos ustedes.